Buenos días. Los objetivos de este curso son aprender los mecanismos prácticos necesarios para administrar un proyecto CMMI con la finalidad de aumentar la visibilidad y el control de sus proyectos y mejorar los resultados de sus proyectos. Otro objetivo es conocer y comprender el modelo CMMI, así como también facilitar la implantación del nivel 2 de CMMI en sus proyectos para alcanzar sus objetivos en un menor tiempo. Y finalmente, practicar un ciclo de vida basado en el proceso unificado que puede utilizar en sus proyectos reales. Para comenzar, veamos cuándo surgen las bases de la dirección y administración de proyectos. En algunos cortometrajes que tratan sobre el tema de la reconstrucción de Japón, es importante ir a fondo, remontándonos a la reconstrucción del Japón después de la Segunda Guerra Mundial. La teoría que se aplicó en la práctica de esta reconstrucción fueron el conjunto de ideas destacadas de William Edward Deming, un personaje reconocido en cuanto al tema del manejo total de la calidad. Sus ideas no se reducen al tema de la calidad. Una de sus aportaciones más duraderas y que ha impactado es en el tema de los procesos. Para esta reconstrucción, después de la Segunda Guerra Mundial, el papel más destacado lo tuvieron los empleados y directivos de las empresas e instituciones japonesas. Esta aportación consiste en que las organizaciones no las podemos ver solamente desde su estructura. Tenemos que verlas como organizaciones vivas formadas por sus procesos. Bien, proceso es un concepto central en la administración de proyectos. Ver a una organización solo desde su estructura me permite ver aspectos importantes como sus áreas y departamentos. Pero desgraciadamente, para conocerla de verdad, necesitamos comprender su dinámica, es decir, sus procesos. En el devenir de una empresa u organización es común que cada una de las áreas tienda a defender su territorio y en este afán se generen roces. De ahí nacen las medidas defensivas. Por ejemplo, un área administrativa va a plantear una serie de procedimientos a un área de producción con el objeto de evitar que la culpa de algún error recaiga en ella. La parte razonable de esto es, vamos a establecer procedimientos. Vamos a establecer que si, por ejemplo, que si el área de producción solicita algo al área administrativa, el área de producción deberá especificar lo que necesita al área administrativa. Pero esto no es razonable, por ejemplo, en el caso de que el área administrativa no está pidiendo solamente lo esencial, sino que está pidiendo requisitos demasiado onerosos en cuanto al llenado de formatos o en cuanto a la información que está solicitando el área de producción. Medidas burocráticas. Lo que planteó Deming. Bien, en primera instancia, Deming trató de derribar las barreras entre las áreas o departamentos y lo vamos a hacer rescatando lo que son los objetivos originales de la empresa u organización. La esencia del proceso que tiene que llevar a cabo esta organización. Imaginen ustedes una institución gubernamental que tiene que especificar un procedimiento para los ciudadanos. Si la organización quiere sobreprotegerse, va a plantear largos trámites burocráticos excesivos. Lo mismo ocurre con demasiada frecuencia en las organizaciones. Lo que nos plantea Deming es que no debemos ver a las empresas u organizaciones solo desde su organigrama. Hay que rescatar lo que es la esencia de la empresa u organización. Esto es lo que se busca con el análisis de procesos. Para todos es evidente el éxito que tuvo la reconstrucción de Japón. Con esto quiero clarificar la importancia que tuvieron las ideas de Deming, no
fueron solo las ideas las que lograron solas la reconstrucción. Hubo muchísimo trabajo duro y difícil que tuvieron que hacer muchísimas personas. El hecho de que estas ideas jugaran un papel importante nos muestra el aspecto trascendente de las ideas de Deming en cuanto a los procesos. Después de la reconstrucción que fue tan exitosa, Deming regresó a Estados Unidos, donde nadie lo escuchaba o ponía atención, hasta que apareció en un programa de televisión donde las grandes empresas lo voltearon a ver, y ahí Deming brilló en Estados Unidos, donde la idea de la importancia de los procesos iba a presentar una aportación importante para lo que es la práctica de los negocios y la práctica de la administración pública moderna. La idea de un proceso se remonta varios siglos atrás, pero desde el punto de vista de los negocios y la administración pública moderna, después de la reconstrucción de Japón al terminar la Segunda Guerra Mundial, este sería el punto en el cual las ideas de Deming dieron auge al concepto de proceso. Por lo que podemos decir que un proceso es un conjunto de actividades, secuencia de pasos o acciones aplicadas a un insumo o entrada llevada a cabo por roles y responsabilidades, papeles desempeñados por los empleados, personal de la empresa, y actividades específicas que emplean técnicas y herramientas para transformarlo en un producto de salida o para lograr un objetivo específico. La definición de estos procesos son la base actualmente, por ejemplo, de las certificaciones ISO, o lo que sería el establecimiento de métodos y procedimientos, como se puede ver claramente en el diagrama. Los insumos se transformarán en un producto. Para ello nos sirve responder a las interrogantes de cómo, quién, con qué y cuándo. Para efectos de este curso, vamos a utilizar el concepto de proceso desde dos ángulos diferentes. Desde el punto de vista de conocer la organización, no solamente de forma estructural, sino considerando lo que le da la vida a las empresas u organizaciones vivas que están transformando insumos en productos, están transformando entradas en resultados a través de una serie de actividades. Desde el punto de vista de la disciplina de dirección o administración de proyectos, esto es que vamos a usar el marco mental de Deming, de procesos, para vernos a nosotros mismos. No lo vamos a reducir al manejo y administración de proyectos, a ver una serie de actividades separadas unas de las otras. Los vamos a ver también dentro de un proceso. Esto es un aspecto fundamental dentro de la filosofía moderna de manejo de proyectos. ¿Por qué enfocarse al proceso? En primer lugar, el proceso nos permite trabajar más inteligentemente. El proceso nos va a permitir sincronizar distintos miembros o componentes de un equipo. El proceso nos va a permitir mitigar aspectos negativos de cómo se conducen proyectos. Existe la percepción de que todo lo que tenemos que hacer es ponernos la camiseta, trabajar más duro. La motivación es algo muy positivo siempre y cuando no abusemos de ella, porque esto puede no llevarnos al logro de los objetivos de la empresa. El proceso nos va a permitir trabajar de forma sistemática y aprovechar esa energía y esa motivación. El voluntarismo solo nos lleva al desgaste y a tratar de atacar problemas complicados con herramientas que están trilladas o más empleadas para resolver la tarea. El proceso es lo que nos va a permitir llegar a determinar aspectos de capacitación o mejora que podemos tener de un proyecto a otro. La efectividad de la fuerza de trabajo va a depender de qué tan bien cultivada, entrenada y sincronizada mediante el proceso se encuentre. Otro mito es pensar que si adquirimos tecnología, software, maquinaria, es con lo que voy a resolver el problema.
Ejemplo, la ilusión de que si compramos productos como Microsoft Project, con esto vamos a poder realizar bien nuestros proyectos. Por supuesto, estos son buenos productos, pero no basta comprarlos. Estos van a ser tan eficientes como el proceso sea eficiente. Si la tecnología no es aplicada a un proceso bien diseñado, no nos va a servir, sino que solamente va a servir para agregar complejidad. Adquirimos tecnología y no tenemos un buen proceso, entonces nuestro producto no va a tener calidad. No hay que confundir un proyecto con la operación cotidiana de una empresa. Dentro de las empresas los procesos tienen lugar de forma continua y se repiten en un ciclo. En cambio, un proyecto tiene un tiempo de vida finito y su producto se da por única vez. El producto puede ser un proceso que se integrará al ciclo de producción y se repetirá. Ejemplo, la producción de una gran planta automotriz que va a realizar una operación son empresas con métodos y procesos muy sofisticados, pero son diferentes de los proyectos. Una planta automotriz va a seguir produciendo los mismos modelos mientras tengan aceptación en el mercado. Características de los proyectos. Los proyectos se realizan una sola vez. El primer parámetro importante son sus alcances, es decir, qué objetivos, requisitos debe satisfacer este proyecto y mediante qué actividades vamos a llegar a realizarlos. Continuando con las características de los proyectos. Para poder cumplir con estos alcances, vamos a necesitar ciertos recursos, como son recursos humanos, recursos materiales, recursos monetarios para cumplir con el proyecto, tal como se ve en la figura. Tercer parámetro principal, el tiempo que se necesita para cumplir los alcances. No debemos olvidar nunca que una de las características de los proyectos, importantísima, es que tienen un inicio y un final. Debe de concretarse una fecha pactada. Dentro de las características de los proyectos, no debemos olvidar también que los proyectos producen un resultado, un servicio o un producto único nuevo. Características de los proyectos. Los proyectos pueden llegar a producir resultados que no son tangibles. No un producto ni un servicio, sino, por ejemplo, un resultado que inclusive puede tardar meses o años en ser evidente. Adecuación del proceso al proyecto. Número 1. Los procesos definidos no son dogmas y no deben de ser aplicados en forma rigorista. Número 2. Un proyecto es la ejecución en un momento determinado de un proceso con un tiempo, costo y alcance definido. Número 3. Los procesos definidos no pueden anticiparse a todas las circunstancias. Nos dice las mejores prácticas o lo que aplica a la mayor parte de los proyectos la mayor parte del tiempo. Número 4. El proceso debe ser adecuado a cada proyecto. Número 5. Los proyectos o planes genéricos realizados, por ejemplo, en Microsoft Project, no son un molde rígido, son una guía que va a definir actividades, roles, guías para cada uno de los proyectos. Número 6. Quienes dirigen van a definir con qué tanta extensión y profundidad vamos a aplicar cada uno de los conceptos del proceso que tengamos definido para nuestra organización. Aquí les quiero comentar una experiencia que me tocó vivir en mi empresa
donde después de la implantación de un proceso, de un sistema de gestión de calidad, era comúnmente ver cómo todos los seres humanos nos teníamos que andar adaptando al sistema. En el caso de software, ¿sí? No debe de ser así, ¿sí? El software es el que se tiene que adaptar hacia los procesos que estén claramente definidos. Principales parámetros de un proyecto. En la diapositiva podemos ver la imagen de lo que se le llama Trade-off Triangle. Este triángulo se llama triángulo de manejo de proyectos. En inglés, Trade-off Triangle, no existe traducción exacta al español. La mejor manera de expresar es la triple restricción, y se le llama así porque cada parámetro está en función de los otros dos. Si el alcance crece, lógicamente vamos a necesitar mayor tiempo y o mayores recursos. Pudiéramos expresar la triple restricción con una metáfora. Imaginen que los recursos, alcance y tiempo estuvieran cubiertos con una misma cobija. Si los recursos jalan, la cobija descubrirá a los otros dos. Cuarta edición del PMBOK. ¿Qué cosa es el PMBOK? El PMBOK es Project Management Book. Es una de las certificaciones más importantes, si no es que la más importante, en términos de administración de proyectos. Bien, esta cuarta edición del PMBOK nos dice que el valor que le dan los interesados en el proyecto a los resultados del mismo no siempre son visibles de inmediato. Muchas veces han de pasar incluso años después de que terminó el proyecto. Cuando los interesados llegan a darse cuenta de que el proyecto tuvo el valor que se esperaba o un incluso mayor, debemos de seguir teniendo cuidado con el tiempo, los recursos y los alcances. Las métricas siguen siendo el tiempo, recursos y alcances, por lo que vamos a seguir usando el triángulo de proyectos. La administración es dinámica. Hay que tomar en cuenta que los alcances, tiempo y recursos no van a quedarse fijos desde el principio hasta el final del proyecto. Conducir un proyecto va a consistir en que vamos a tener que llevar un manejo equilibrado de los distintos parámetros. Hemos mencionado los primeros tres, pero puede haber otros parámetros que pueden tener una interrelación. Otro parámetro es la calidad. La calidad es una cuarta dimensión que va a interactuar con las otras tres. Otro es el grado de riesgos. Ejemplo, en la mitad de un proyecto puede evaluar que ha cumplido en tiempo y recursos, pero incrementando los riesgos. Actualmente hay quienes manejan un pentágono o un hexágono. Para pensar, si alguien nos pide un proyecto rápido, barato y de buena calidad, deberá conformarse con cumplir solo dos de los parámetros del triángulo. Rápido y barato de bajo riesgo, seleccione solo dos parámetros. Los proyectos deben ser dirigidos y administrados. Si fuera solo administración, tendría de principio y final del proyecto unas métricas, un tamaño definido del proyecto, una cantidad de casos de uso. En el caso de desarrollo de software, para poder llegar a cumplir estos alcances, voy a necesitar tanto tiempo y tantos recursos. Un director de proyecto debe saber administrar. No basta con administrar, es fundamental dirigir, que es este aspecto de ir realizando los distintos compromisos. Dirigir implica dar y mantener rumbo, visión y estrategia, y dar los cambios necesarios para alcanzar nuestros objetivos. No basta con decir, tengo estos recursos, este tiempo, y manejarlos de manera rígida.
Deben incluirse pues también estrategias, rumbo y visión. Una persona que dirige un proyecto debe tener la capacidad de comunicar el rumbo, esta visión y estrategia a los demás participantes. Se usa mucho en el ámbito de manejo de proyectos la figura surgida de Viaje a las Estrellas, de cómo la nave Enterprise es dirigida por el capitán Kirk y administrada por el señor Spock. La nave no solo es administrada, sino también es dirigida. El capitán motiva a los participantes para salvar los distintos obstáculos. Es una forma divertida de ver este problema que es sumamente complejo. A continuación, seguimos con el tema de proyectos de software, específicamente sobre los modelos de mejora. Aquí se tratará lo que es un modelo de mejora de procesos, así como los objetivos del mismo, como también la importancia de realizar un plan de mejora para implementar en los procesos de software. Nuestro objetivo es comprender en qué consiste la estrategia de mejora de procesos. Modelos de mejora de procesos. La mejora de procesos consiste en estandarizar y mejorar el proceso de una organización que se dedica al desarrollo de software. Un modelo de mejora como CMMI puede usarse para establecer y realizar un plan de mejora, para establecer y realizar metas o para evaluar los resultados. La mejora de procesos tiene como objetivo implantar las mejores prácticas para obtener cada vez mejores resultados en los proyectos. CMMI es actualmente el modelo de mejora de procesos de software más reconocido a nivel mundial. Para otros procesos de ingeniería, además de software, el PMI ofrece el OPM3 como modelo. ¿Cuáles son los objetivos de los modelos de mejora? Bien, mejorar la capacidad del proceso, o sea, ampliar el intervalo de resultados que pueden ser alcanzados para seguir el proceso establecido en la organización. Sirve para predecir el desempeño futuro de los procesos. Otro objetivo de los modelos de mejora es mejorar el desempeño del proceso. Es el resultado real alcanzado por un proyecto específico al seguir el proceso. Plan de mejora de procesos. Primero es a nivel organizacional, después debe de cubrir un periodo y finalmente establece metas a alcanzar. Por ejemplo, implantación de prácticas o estándares en los proyectos y la mejora en el desempeño de los proyectos. Plan de mejora y los modelos. Los modelos de mejora de procesos pueden dirigir la mejora de los procesos. CMMI, con sus 5 niveles, podemos utilizar este modelo ¿para qué? Para evaluar, o sea, comparar las prácticas que se recomiendan contra las realizadas por la empresa en los proyectos e identificar las oportunidades de mejora y planear, o sea, incluir las prácticas recomendadas por el modelo para ir estableciendo paulatinamente las prácticas recomendadas en el orden sugerido. En esta diapositiva mostramos un pequeño ejemplo de un plan de mejora. Fíjense cómo partimos del alcance, un año. Luego, ¿cuáles son los objetivos? Implantar las prácticas de CMMI nivel 2 y reducir los retrasos en los proyectos a un 20%. Luego, ¿cuáles son los planes de acción? El plan para implementar el proceso de administración de requerimientos, el plan para implementar el proceso de planeación del proyecto y el plan para implementar el proceso de seguimiento y control del proyecto. Finalmente, al terminar el año, se evalúan los resultados y se planea el nuevo ciclo.
Finalmente, a manera de resumen, le dejo una diapositiva de lo que hemos visto en la sesión de hoy.